Agradezco mucho el enlace con el doctor Javier, Lainez Potisek, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia y miembro del Observatorio de la Justicia. Ministro en retiro, Javier, muchas gracias por estar con nosotros a esta invitación, acudir a esta invitación. Al contrario, muchas gracias. Buenas tardes, Pepe. Gracias, muy buenas noches. Ya, pues es en relación con la renuncia de Mónica Soto, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ella se retira, pero entiendo que está violentando la Constitución porque no se puede retirar si no es por una causa grave. En fin, tú dinos, por favor. Efectivamente, a ver, el artículo 82, segundo párrafo de la Constitución es muy claro y señala, entre otros funcionarios, que los magistrados, las magistradas del Tribunal Electoral, fíjate cómo está redactado, dice solamente podrán renunciar por causa grave. O sea, no dice podrán argumentar o podrán, dice solamente podrán renunciar. Y la renuncia, dice el texto constitucional, tendrá que ser aprobada por la mayoría del Senado o de la Comisión Permanente. Entonces, eso es un texto muy claro constitucional y en el momento en que un funcionario, un magistrado decide retirarse y renunciar sin exponer, si no públicamente, sí frente al Senado, tiene que dar las razones de por qué considera que hay una causa grave que le impiden continuar en el puesto. Esto debe ser analizado por el Senado. El Senado analiza esa causa que se está argumentando en la renuncia y vota pudiendo rechazarla o aceptarla efectivamente como causa grave. Ese es el mecanismo constitucional para una renuncia de este tipo. Pero se está violentando Es, esa normatividad. exactamente, por lo que entendemos de su carta de renuncia y de los pronunciamientos, pues lo dice con toda claridad, dice que ha decidido concluir el ciclo. Inclusive pone la fecha de retiro cuando pues, se olvida que falta un procedimiento ante el Senado, que es el que decidirá inclusive la fecha. Pero eso no es ni causa, yo te diría, pues no hay causa, ni grave, ni siquiera leve, porque el concluir un ciclo no es una causa de renuncia para estos cargos, quiero ser muy claro, para estos cargos constitucionales que traen exactamente descrito el requisito para poder salir del cargo. Y Pepe, esto es bien importante porque parece un trámite, parece por qué debatir sobre esto, ¿no? Porque a mí me parece que se estaba analizando totalmente este requisito. Este requisito no es una garantía nada más para el servidor público, lo es también para que no pueda ser removido por causas políticas o por presiones, es cierto, pero es un requisito, es una garantía, perdón, institucional. Lo que pretende es garantizar la autonomía del órgano, su estabilidad, la permanencia, y por eso viene el escalonamiento, la renovación periódica por escalonamiento, porque el orden constitucional exige para ciertos cargos, para ciertos órganos, esta autonomía y esta permanencia, o sea, tiene una razonabilidad. Entonces, esto es importante, ¿no? ¿Qué Porque luego te dicen, pero es que Claro, nadie puede obligarlos a trabajar si ya no quieres. No, bueno, pues si ese es el caso, entonces nunca debiste haber ejercido ese cargo. estamos de acuerdo. Ahora, ella sabe perfectamente que cuando esto llegue al Senado de la República o bien a la Comisión Permanente, hay una mayoría de Morena que la va a defender porque todos sabemos cuáles son las inclinaciones hacia el gobierno en el poder en este momento, de parte de Mónica Soto, nos consta. Y entonces tienes un doble atropello constitucional, porque el Senado también renuncia al ejercicio de una facultad que no es discrecional, que conforme al texto tendría que hacer, debatir públicamente y tomar una decisión razonada al respecto.
Pepe, a mí lo que me importa, o sea, más que en este caso en particular, te voy a decir por qué yo escribí eso en mi cuenta en la mañana. Porque me parece que ya estas interpretaciones indebidas de la Constitución y de la ley, que yo llamo, pues, en realidad es un atropello a la norma constitucional, se está haciendo una conducta reiterada, sobre todo de funcionarios pues, llamados a ser el ejemplo de respeto a la norma constitucional. No es el primer caso, ya van varios casos donde la Constitución dice una cosa y se hace otra. Entonces, el problema, y eso ya no pude ponerlo en mi cuenta, ¿qué es lo que me preocupa? Una sociedad que empieza a acostumbrarse a que violentar la norma de derecho es la regla, es una sociedad que se aleja totalmente del Estado de Derecho, cuando el fundamento para que sigamos siendo considerados Estado de Derecho es sujetarse a la ley, todos, ciudadanos y gobernados. Esto no es rollo, es del fundamento del Estado constitucional de derecho. Entonces, cada vez que se atropella el orden constitucional y legal, estamos vulnerando uno de los principios fundamentales. Y ojo, Pepe, el problema es que la historia nos ha enseñado que cuando esto sucede, esto se puede revertir en contra de los propios gobernados, de sus familias, de sus propiedades, de sus libertades. Eso es lo que a mí en su conjunto me genera este tipo de situaciones. Ahora, te quiero preguntar también, doctor, ¿cómo afecta el proceso electoral? El año electoral comienza ya en unos días, el año electoral donde, vamos, hay que diversas circunstancias alrededor, ya las explicaremos. ¿Cómo afecta que en el tribunal queden solamente cinco magistrados o no importa? ¿Ves por qué? Muy buena tu pregunta, porque aquí está la prueba de que no debemos banalizar el hecho de que estos funcionarios no tengan que acreditar una causa y si no, no pueden renunciar, ¿sí? Eh, que en este momento esta situación abre toda una serie de interpretaciones muy complejas, porque la que tú dices es una de ellas, que se queden cinco. La Constitución dice que tienen que ser siete, ¿eh? Pero bueno, pues que se queden cinco, porque ahora resulta que cuál va a ser el procedimiento y pues que se decida dejarlo como está. Seguiría siendo un órgano incompleto y eso no dice la Constitución. No. Segundo, la otra interpretación es aplicar ya, aunque ella no fue electa, pues aplicar el texto constitucional y que ocupe su lugar, pues el segundo lugar de la última elección. Es otra posibilidad. La que a mí me parece que sí hay que descartar es pensar pues, que se elija una nueva magistrada con base en el régimen que ya no existe la Constitución, o sea, propuesta de la Corte y aprobación del Senado. Entonces, efectivamente, pues abre a un año de la elección todo este tipo de interpretaciones, pues que las áreas jurídicas van a tener que resolver y desde luego por los legisladores y el propio tribunal. Por lo pronto, ahorita estamos en una serie de interpretaciones complejas. Complejas porque, Pepe, fíjate, otra vez cerremos el círculo, porque el legislador cuando hace la ley, pues no piensa que esto va a pasar, porque esto sale precisamente del esquema constitucional, del diseño constitucional y legal previsto. Entonces, él no espera que, salvo una incapacidad física o mental, total o parcial, que impida el cargo, pues los magistrados, las magistradas estarán ahí por el tiempo y así diseña. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando sucede una situación como esta? Esto, el caos jurídico interpretativo para ver qué vamos, hablo como sociedad y Sí, cómo claro. hacer con el tribunal. Si Doc- vamos a llegar con cinco para la elección de 2007, que he oído opiniones. Bueno, es que puede funcionar, señores, no es que pueda funcionar, es que el diseño que decidieron al reformar la Constitución es que son siete. Eso es el esquema de funcionamiento constitucional.
Pues muchas gracias, doctor. Gracias, Javier, por permitirnos esta conversación con la audiencia de Grupo Fórmula, como siempre. Al contrario, Pepe, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, doctor Javier Lainez Potisek, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia, miembro del Observatorio de la Justicia. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.